Buen día, mis queridos hermanos. Damos gracias a nuestro Señor, Salvador Jesucristo, a Dios Padre por la obra de su Hijo y al Espíritu Santo por hacernos conocer, darnos la fortaleza y la iluminación, que nos asiste siempre para que podamos comprender cuál es su voluntad, cuál es su propósito. Y en esta mañana le puse como título a la prédica La Triunidad en la Salvación. Para hablar de la Triunidad de la salvación tenemos que recorrer toda la Biblia, porque la salvación es de Dios, según Salmo 3.8, Jonás 2.9, pero no solamente quiero decir que la salvación es de Dios, sino que la salvación de Dios fue planificada, tiene una ejecución durante el cronos en tiempo y tiene una meta y un propósito final. Siempre el tema de lo que es la salvación lo referimos a nosotros primeramente, decimos Dios vino a salvar al hombre a través de la obra de Cristo, pero nos olvidamos o descuidamos un aspecto muy importante, que el primer tema central de la Biblia es doxológico, siempre la gloria de Dios. Ustedes van a encontrar en Isaías capítulo 43, versículos 6 y 7, que hizo a los hombres para su gloria. Van a encontrar Salmo 19, la metáfora justamente de los cielos, cuentan la gloria de Dios, son obras de sus manos. Lo hizo para gloria suya, expresa la gloria de Dios a través de la creación, la revelación en la creación natural. El hombre como creación o corona de toda la creación que Dios colocó, y en el sexto día colocó al hombre también, como gloria de toda esa creación. Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Fíjense qué interesante que no es esto que fue improvisado, sino cuando dice Dios, hagamos al hombre. Interviene, evidentemente, una pluralidad en Dios. Muchos no lo quieren ver y los judíos aún, cuando se toman de Deuteronomio y el Shema, dice, nuestro Dios uno es. No hay ningún desacuerdo en la escritura. Dios es uno, pero son tres personas. Entonces entendemos que hay una pluralidad en Dios, así como en Elohim es un Dios y hay una pluralidad en Dios. Hagamos al hombre. Entonces, es bien simple. Cuando vamos al Génesis, vemos y a través de la revelación progresiva que Dios se da a conocer. Por ejemplo, cuando Jesús mismo le dice, ¿de quién está hablando David? Cuando le dijo que mi Señor se sienta a la diestra. Mi Señor dijo a mi Señor. Y todos quedaron ahí esperando y pensando de quién estaba hablando, si era de David o de otro. Sin embargo, vemos que está Yahweh, y hay otro de quien habla Señor, Adonai. Es evidente que es otra persona distinta en cuanto a lo que hacen y no lo que son. Son en esencia un Dios, un ser, tres personas. Hay una pluralidad en Dios y lo notamos desde el inicio y desde antes. ¿Cómo sabemos desde antes? Tenemos que leer las epístolas del apóstol Pablo, que hay una planificación en la salvación. Y cómo interviene la triunidad, para no decir trinidad, que a veces no se entiende bien, digo uno, un Dios, tres personas. Voy a leer, por ejemplo, Pedro. Pedro se escribió en la carta de Pedro a los expatriados, a los dispersos, a los cristianos, a los hermanos que estaban siendo perseguidos y con aflicciones más que nada externas. Estaban en otros lugares dispersos, en Capadocia, Asia, Bitinia, en otros lugares también, pero él los orienta a decirles, mire que ustedes son elegidos por Dios, pero vivan aún tan como extranjeros, pero como peregrinos en el mundo. Su ciudadanía está en los cielos, pero en el mundo tienen que soportar estas aflicciones, esta lucha, este sufrimiento, porque hay herencia entre los santificados. Hay una herencia que es inmarcesible, incorruptible, y empieza a expresar todo lo que estos hermanos tienen. Son santos, son elegidos por el Señor. Y les habla y les enfoca primeramente que no se olviden la posición que tienen y la gran salvación que Dios hizo. Empieza a expresar de esta manera. Capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro, Reina Valera contemporánea. Yo, Pedro, ahí primera persona, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hallan expatriados, están fuera, y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos según el propósito, en la otra dice previo conocimiento,
El propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Biblia de Jerusalén, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión. Esa da una connotación más fuerte, me gusta. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, a ustedes gracia y paz abundante. Notamos en estas tres versiones, y leí también del griego, lo que está diciendo. Son elegidos. Cuando nosotros hablamos de decreto divino, que Dios decreta crear al hombre, permite la caída, provee el medio de salvación, la elección y aplica la salvación en el individuo, eso tenemos que entender que está en la planificación, en la idea de Dios desde antes de la fundación del mundo. Sé que es un tema difícil, pero necesitamos entender y poder recordar decretos divinos, que está en la voluntad de Dios, hay un propósito de Dios, nada le agarra y nadie le sorprende o algo de imprevisto. De hecho, nuestro Dios es muy ordenado, extremadamente ordenado y tiene un plan, todo lo lleva a un propósito. No existe en la caída un plan B, jamás existió un plan B. A Dios, cuando Él empieza a colocar y poner en marcha el plan, es de algo que ya había ideado desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros notamos el versículo 1 y versículo 2, intervienen las tres personas de la Trinidad, por eso la triunidad del Dios Santo, el Padre, vemos el Espíritu Santo y vemos a Jesucristo. El Padre elige, el Espíritu Santo santifica y el Hijo el que purifica, limpia o redime. Entonces vemos que son tres personas y no se diferencian esencialmente lo que son, porque son Dios, sino lo que hacen. Hay un propósito vinculante en la relación filial. El Padre envía al Hijo y el Hijo, cuando hace la obra, va al Padre y envía al Espíritu Santo. Todo lo que ustedes ya conocen y tal vez saben. Pero la salvación, cuando hablamos de la triunidad en la salvación, tenemos que verlo de tres aspectos. ¿Quién, cómo y para qué? ¿Para qué o qué, digamos? ¿Sí? O por qué también podría ser, que es el propósito y la meta. Vamos a considerar algunos versículos importantes de cómo la triunidad, las tres personas intervienen en la salvación. Dios, Padre, como agente en la salvación, vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios, Padre, envía a su Hijo. En la relación filial hay un acuerdo y un propósito de que Dios Padre envía a su Hijo Jesús. Hay un tema de cuando hablamos de Juan 10 y versículo 30 y otros pasajes también, donde hermanos no han llegado a considerar lo que dice el contexto y por qué Jesús dice que el Padre es mayor que yo. Cuando Jesús dice que el Padre es mayor que yo, es un sentido de subordinación vinculante porque el Logo se hizo carne. Pero el Hijo es igual que el Padre en cuanto a la deidad y naturaleza divina. No hay ninguna contradicción. Cuando digo que Dios Padre envía al Hijo es por el propósito que cada una de las personas cumplen y el rol que tienen o funciones dentro de la salvación. El Padre como agente de salvación envía al Hijo. Y voy a leer algunas cosas importantes para qué envía al Hijo. Uno, para que muriera. Y dos, para castigarlo por nuestros pecados, o castigarlo al cargar nuestros pecados. Primero voy a que el Padre va a enviar a Cristo, como dice Romanos, capítulo 8:3. Envía al Hijo para que muriera en la cruz. Dice de esta manera, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, eso es la naturaleza pecaminosa, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que hay un propósito. Dios Padre, como agente en la salvación, envía a Cristo para que muriera en la cruz. ¿Qué hace? A través de hacerse carne Jesús, puede morir al pecado. No muere en pecado ni muere sobre el pecado, muere al pecado. Y es importante que Dios envíe a Cristo para que muriera. Juan 3:16, que es bien conocido, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que dio en realidad no es que ha dado, como en partes, o a veces, o repetidas oportunidades, sino una vez para siempre. Que dio una vez, un hecho puntual, a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no para que en Él crea, para que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como agente,
el Padre envía al Hijo para que muera. Romanos 8.3, tenemos Juan 3.16, y tenemos también para los israelitas que no entendían el siervo sufriente, de que dice que aparte de todo esto quiso Dios quebrantarlo. Isaías 53.10. Primer punto importante, el Padre como agente en la salvación envía al Hijo para que muera. Segundo aspecto de eso, que lo envía a Jesús o al Hijo para que al cargar los pecados, o sea, sea castigado al cargar los pecados. El juicio viene sobre Jesús al cargar los pecados. Y lo vamos a ver en 2 Corintios. Dice que Dios lo hizo pecado. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los eruditos dicen que esta segunda parte, por nosotros lo hizo pecado, en realidad lleva una acción. Es ofrenda por el pecado y tiene mucha relación. Y en el contexto tiene más fuerza porque tiene que ver con la reconciliación. Dios Padre envía a su Hijo para que cargue los pecados de la humanidad. Lo castiga al cargar los pecados, el juicio viene sobre él. Acuérdense que el problema y la necesidad de la humanidad tiene que ver por lo que viene a través de un hombre, Adán, y en Adán cuando peca, toda la progenie o toda la descendencia acarrea la muerte y está separado de Dios a causa del pecado. O sea que todas las personas en la humanidad están en pecado y nacen en pecado porque Adán pecó. Ese pecado de Adán no solamente se transmite en la generación biológica natural del padre y la madre, aunque es el hombre el que transmite el pecado. No estoy diciendo que la mujer no tenga pecado, estoy diciendo que la mujer no tiene capacidad de transmitir el pecado, sino que es el hombre que transmite el pecado, aunque la mujer también es pecadora. Entonces, en la generación biológica, ya la persona cuando nace en pecado. Pero también tenemos un punto importante, la imputación de ese pecado. En Adán todos mueren, en Adán todos pecaron activamente, eso es lo que dice Romanos 3.23. De Adán se computa el pecado a cada uno de nosotros. Nacemos en pecado. Es el gran problema y la necesidad de la humanidad. Dios tiene un plan de salvación a través de las tres personas de la Trinidad. Es un Dios santo, es un Dios que aborrece el pecado. Entonces Él va a resolver el problema consigo mismo y cómo tratar al pecado como se debe tratar. Desde la creación de Adán hasta todas las personas que viven en distintos tiempos, nadie trató el pecado como debía tratarlo. Entonces por eso envía a Jesús. Dios Padre envía a Jesús no solamente como propiciación por los pecados, no solamente para reconciliarnos con Dios, sino que lo pone como el sustituto de la humanidad. Por nosotros lo hizo pecado. Interesante. Dios el Padre envía a Jesús. Segundo aspecto importante era para castigar cargando los pecados. Dijimos 2 Corintios 5.21. Vamos a leer también Romanos 8.32. Romanos 8.32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es interesante que Romanos 8.1 empieza diciendo, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y sigue hablando de los vencedores, los más que victoriosos por la obra de Cristo Jesús. Y en el versículo 32 es clave, el que no escatimó, está hablando del Padre, no escatimó, no lo mezquinó, sino que lo dio. No lo perdonó, sino que lo castigó por nosotros. ¿Se dan cuenta? No tenemos solamente el aspecto de que Dios Padre envía al Hijo para que muera, sino que tenemos el aspecto de que Dios envía a Cristo para que cargue los pecados de la humanidad. Tenemos también el pasaje de Isaías 53.10, que se puede tomar de los dos aspectos, para que muera y para cargar los pecados. Vamos a leerlo. Los judíos no pudieron identificar su Mesías, siendo que para ellos vive para siempre, y no pudieron considerar Isaías 53.10, que primero tenía que venir con relación al pecado. Isaías 53.10. Dice de esta manera, habla del siervo de Yahvé, el siervo sufriente, molido por nuestros pecados, transgresiones, está hablando de los judíos específicamente. Y el versículo 10 dice, con todo esto, Yahvé, Dios Padre, está hablando de Dios, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya
haya puesto su vida en expiación por el pecado y verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Si se dan cuenta, en la segunda parte del versículo 10, está hablando de esa exaltación que tendrá después que ponga su vida y verá linaje, verá descendencia. Y eso será el anticipo, mejor dicho, las bases ya están dadas en la cruz del Calvario y está garantizada que cuando Él venga, tiene el trono, tiene el reino y Él reinará. Nadie pudo de los judíos en ese momento, sino que lo rechazaron mirando su apariencia. Y Jesús les decía, si no me creen a mí, crean las obras de mi Padre. Él comunicó a las personas una relación distinta a los demás porque llamó a Dios Padre. Y nadie había llamado a Dios Padre como Él lo hizo conocer. Cuando dicen que a Dios nadie le puede ver, versículo 1:18, sino que el unigénito Dios lo dio a conocer, lo reveló, hizo la exégesis del Padre, sacó a la superficie hacia afuera, Él lo da a conocer. Él, de forma visible, da a conocer al que es invisible, al que nadie puede ver. Él explica a Dios. Entonces entendemos que el agente en la salvación interviene el Padre. Envía al Hijo para que muera y envía al Hijo para cargar los pecados de la humanidad. Cuando hablamos de estos tres aspectos y quién como agente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también tenemos que entender que el Padre provisiona y desde antes le destina a Jesús como el Cordero. Por ejemplo, dentro del plan no lo deja solo. Hay una planificación desde antes, que lo tenemos en Pedro, muy conocido, el Cordero que fue destinado durante la fundación del mundo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea que Dios Padre envió a Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Interesante que dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, los postreros tiempos, por amor de vosotros. Habla que Dios el Padre envía a Cristo Jesús, pero esto ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Tiene que ver con decretos divinos. Tiene que ver con que en el seno filial Dios Padre envía a Cristo. Y Cristo toma ese lugar que el Padre, por el cual lo envió, a que muriera en la cruz y cargara los pecados de la humanidad, como un cordero sin mancha, sin contaminación. Todos los corderos, los tipos del viejo pacto, eran provisionales hasta que llegaba la manifestación del tiempo. Es interesante que dice que Dios lo destinó desde antes, pero ahora ha sido manifestado. ¿Cuándo? En la cruz. Entonces entendemos que hay un aspecto importante que tiene que ver con un plan original que está desde antes de la fundación del mundo. También en Juan 3:34 entendemos que el Padre dentro de estos aspectos lo provee. Juan 3:34 y 35 también. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. No solamente hay un plan original de que el Padre envía al Hijo destinado de antes de la fundación del mundo, sino que también hay una condición necesaria del ministerio del Señor. Le provee todo lo necesario, diciendo que el Padre le ha dado todo. Lo leemos de vuelta. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y tercer punto, el Padre no solamente lo destina delante de la fundación del mundo, no solamente le provee para el ministerio, sino que garantiza el éxito. Vamos a leer Salmo 2, cuando hay una profecía mesiánica y escatológica sobre el rey. No vamos a leer todos los versículos. Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, como Yahvé contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Todo esto se va a expresar de una u otra manera y todavía va a haber reyes, pero en la segunda venida del Señor ya no va a haber más rey, Él va a ser el rey. Eso es interesante. Mientras los reyes estén en la tierra, el Señor no va a venir. El Señor va a venir cuando el último que queda, que es el anticristo, y sea destruido, porque Él es el rey. Y dice, yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Cuando hablamos yo te engendré hoy, en Hechos del apóstol Pablo habla que el engendrar tiene que ver con la resurrección. La resurrección no solamente tiene que ver con la fuerza de la evidencia, sino que la garantía del éxito asegurado. Él está sentado a la diestra de Dios Padre y Dios pone a todos los enemigos por estrado de sus pies y a Cristo se le dará el reino y reinará por 1000 años. Entonces vemos que el Padre garantiza el éxito y en Isaías 53 también lo dice, y verá linaje y se gozará. ¿Quién contará su generación? Jesús fue sacado de la tierra con 33 años. Sin embargo, a los que cristianos dice que
que él, puesto el gozo por delante de él, sufrió el oprobio en la cruz. Pero verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Y ahí está vos, si crees en Cristo, y yo también. Entonces vemos que Dios, en el plan original lo destina, provee para el ministerio y garantiza el éxito del Hijo. Ahora vamos a ver el Hijo como agente. El Hijo como agente es interesante porque vino a hacer la voluntad del que lo envió, que es el Padre. Vamos a leer Juan, capítulo 4, versículo 34. Juan 4:34 dice de esta manera, cuando habla con la mujer samaritana. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Usted ahí puede entender Juan 5:36, Juan 17:4, cuando dice, Padre, te he glorificado la tierra, Juan 5:18, Juan 5:30, no hablo por mí mismo, sino que hago la voluntad del que me envió. Entonces es importante que el Hijo como agente viene a hacer a la voluntad del Padre. Entonces yo mencioné varios versículos. Salmo 40, versículo 6-8, cuando hay parece un diálogo, dice, me preparaste cuerpo, vengo a hacer tu voluntad. Juan 1:14 tiene que ver con que Dios se tabernaculizó o el Logo se hizo carne, más fácil. Él se hizo carne, o fue hecho carne, pero en realidad Él se hizo carne. Él tomó el lugar. Él entró a la experiencia humana. Él se aproximó al hombre, se aproxima al hombre para salvarlo, obviamente. Entonces tenemos dentro del Hijo como agente, viene a ser la voluntad del Padre. Y el primer aspecto que vemos, tanto en Juan 1:14, ¿sí?, como Salmo 40, versículos 6-8, tiene que ver con la encarnación. La encarnación es la parte crucial. Según Archibald Robinson, que me gustó mucho, una vez decía que estas tres cosas no debemos olvidar nunca. La encarnación, la crucifixión y la resurrección. La encarnación es crucial para poder entender lo que pasó en Romanos 8:3, que Dios lo envió a Cristo, ¿sí?, en semejanza de carne para condenar al pecado en su carne y así nosotros tener libertad. Entonces, el Hijo como agente vino a hacer la voluntad del Padre. También tenemos el ministerio de Jesús, no solamente en la tierra, cuando le dice a Pedro en Lucas 22:32, 31:32, dice, yo he orado por ti, Satanás me pidió para zarandearte, pero vuelto una vez, obviamente vuelto después de la resurrección de Jesús, él lo iba a confortar el Señor y él iba a volver a los hermanos y lo iba a alentar y fortalecer. Vemos que Jesús intercede por Pedro aún en la tierra, pero vemos Hebreos capítulo 2, versículos 13 y 14, para considerar algunos versículos importantes. Dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero es interesante que dice el versículo 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El Redentor está vinculado con los redimidos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El Hijo, como agente en la salvación, viene a hacer la voluntad del Padre. Salmo 40, versículos 6-8. Juan 1:14 tiene que ver con la encarnación. Pero cuando hablamos acá de Hebreos capítulo 2, versículos 13 y 14, tiene que ver ya con lo que es el ministerio o intercede por ellos, con los hijos que Dios le dio. En Juan 17:9 intercede también por ellos. Juan 17:24. Hechos 7:56, que cuando es el martirio de Esteban, es interesante el versículo que voy a utilizar, que con sus ojos al cielo dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pero el 56 dice que mientras lo apedreaban, dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él lo vio, dice que lo vio a la diestra de Dios. Está a la diestra de Dios. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. El versículo 55 dice que, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Jesús se había resucitado, pero Jesús estaba a la diestra de Dios. Jesús, en cuanto a su obra de redención, se pudo sentar, pero estaba parado intercediendo por los hermanos, y el primer creyente que muere como un mártir así que fue Esteban, por causa del Señor, veía al Señor levantado, puesto de pie a la diestra de Dios. Entonces vemos que Él intercede por los suyos. El Hijo intercede por los suyos en Juan, en Hechos 7:56, y en 1 de Juan 2:1.
dice que si alguno tiene algún pecado pueda confesar a Dios por medio de Cristo Jesús, porque Cristo es la propiciación de los pecados, no solamente los nuestros, sino de todo el mundo. Pero anteriormente dice que Él es fiel y justo, intercede por los suyos. Y tercer punto importante del Hijo, él, como agente de salvación, no solamente tiene que ver con la encarnación, no solamente tiene que ver con el ministerio que le intercede por los suyos, sino también tiene que ver con el sacrificio voluntario. Juan 10:11, Él vino a poner su vida por las ovejas. Juan 10:17-18 dice que el Padre me ama, por esto yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Entonces tenemos, dentro del envío del Hijo, el Hijo viene a hacer la voluntad del Padre. En la encarnación vemos el ministerio que intercede y vemos lo que tiene que ver con la experiencia del sacrificio voluntario. No solamente sacrificio, sino también ofrenda. Ahora vemos al Espíritu Santo como agente, y esto sí me interesa nombrar dos versículos, cuando es profetizado en Isaías 42, que el Espíritu de Adonai estaría sobre el Señor y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo intervino en la creación como el Padre y como el Hijo. No solamente cuando dijeron hagamos al hombre, los tres intervienen. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, ahí está. Él traerá justicia a las naciones. Esto es algo que tiene un aspecto escatológico y espera hacia el final. El Espíritu estará sobre el Señor y eso fue lo que pasó. En el bautismo se confirma eso con Jesús en Mateo 3:17. Entonces el Espíritu Santo viene también con un propósito. Dentro de la salvación viene como agente también y viene a hacer una obra. En Juan 14:26 dice, Jesús dijo que el Espíritu Santo cuando venga no hablará de sí mismo, sino que glorificará al Hijo, hablará del Hijo. Son dos versículos interesantes. Entonces tomamos que el Padre como agente de salvación, tenemos Gálatas 4:4, tenemos Juan capítulo 4 versículo 34 en cuanto al Hijo como agente que vino a hacer una obra, a hacer la voluntad, y tenemos al Espíritu Santo como Isaías 42 versículo 1 y Juan 14:26 que no hablaría de sí mismo sino hablaría del Hijo. El tema es que el Espíritu Santo no solamente iba a estar sobre Jesús, va a estar en la concepción, va a estar en el ministerio, en la crucifixión y en la resurrección y exaltación. Cuando hablamos de la concepción, hablamos de Mateo 1:21, que la Virgen concebirá y dará un hijo. Eso estaba profetizado en Isaías, sí, 7, Isaías 9 también. Sin embargo, habla de que la concepción fue dada, la concepción fue en Nazaret, el nacimiento fue en Belén. Es interesante, fue concebido por el Espíritu, fue engendrado por el Espíritu, concebido por una obra de Dios mismo. Entonces, en la concepción interviene el Espíritu Santo, según Mateo 1:21 y Lucas 1:35. Ahora, en cuanto al ministerio, vemos Hechos 10:38, que Dios lo ungió con poder. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios hecho carne, Jesús, las dos naturalezas, divina y humana. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba sobre Jesús también para hacer milagros, prodigios y maravillas. Estaba sobre él, no solamente en la concepción, sino en su ministerio. En Hebreos 9:14 tiene que ver con la crucifixión. Este versículo muchas veces se toma como la exaltación, sin embargo tiene con la crucifixión por el Espíritu Eterno. Hebreos 9:14 dice de esta manera, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Las obras muertas eran las obras de la ley, las que no pueden salvar. El Espíritu Santo interviene como agente en la salvación. Dios Padre es el que elige, Cristo es el que rescata y redime, el Espíritu Santo es el que santifica. El Espíritu Santo interviene en la concepción, interviene en el ministerio, interviene en la crucifixión y interviene ahora en la resurrección y en la exaltación. Vamos a tomar Efesios 1:20 para que podamos tener estos detalles tan importantes, la obra tan grande de la salvación. Fíjense que Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, hablando del Espíritu Santo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y también va a decir que así como Cristo resucitó por medio del Espíritu Santo, así también resucitaremos nosotros por la obra del Espíritu Santo. El mismo que resucitó a Jesús nos resucitará a nosotros. Entonces vemos que hay un ministerio también y hay una crucifixión que el Espíritu Santo interviene, y también está la resurrección y exaltación. Exaltación tenemos a 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18. 3:18 dice de esta manera.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios en el cuerpo. Sufrió la muerte, pero en el Espíritu fue vivificado. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados que esperaban. No fue a hacer una campaña evangelística, sino que fue a mostrarse de que Él era el que había profetizado y que estaba la ley y los profetas. Tenemos ahí en Lucas 16 lo que pasó con el rico y Lázaro. El Espíritu Santo interviene como agente en la salvación. Ahora yo quiero decirte que, ¿qué pasa con todo esto? ¿Quiénes intervienen en la salvación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo? Como medio de instrumento. Juan 11:51 dice que es mejor que un hombre muera y no que toda la nación. ¿Sí? Vemos Mateo 27, versículo 19, cuando la mujer de Pilato dice, no tengas nada que ver con este justo. Hechos 4:28, por el determinado designio y consejo de Dios mataste al autor de la vida, y habla sobre lo que hicieron con Cristo. El cómo, el medio instrumental, la nación rechazó a su Mesías, a su Cristo, y todo esto Dios permitió para llevar su plan de una manera concreta y perfecta. Nada le agarra imprevisto. Dios lo que planificó antes del tiempo, lo llevó a la ejecución en el Cronos para llevarlo a una meta, a un propósito. ¿Cuál es el propósito, hermano, de esta salvación tan grande en la que interviene la Trinidad en la salvación? Capítulo 8 de Romanos, versículo 30, para terminar. 8:30 dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El versículo 29 es muy importante porque habla de la elección. En la salvación está comprendida la elección. Somos elegidos por Dios. Hoy en Pedro empecé con ese. En la elección, el Padre está, el Hijo está y el Espíritu Santo está. Por eso vienen, por eso envía y por eso hace y aplica la voluntad de Dios. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, o para que sean a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. De vuelta a la misma palabra, de entre muchos hermanos, los hijos que Dios me dio, los redimidos con el Redentor vinculante. En la salvación nadie se pierde. Tenemos un propósito, tenemos una meta, y en la salvación interviene Dios Padre, interviene el Hijo y interviene el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo? Cuando el Padre te elige y te escoge en Cristo. Cristo murió en la cruz mientras vos estabas pecando. Alguien llegó con el Evangelio y te predicó el Evangelio de la gracia, obviamente, de que Cristo murió por tus pecados. Y Cristo cuando murió en la cruz ya hizo esa obra perfecta, una vez, porque Dios lo puso ahí como propiciación, como justicia de Dios. Y ahora vos capaz que no entiendes y pensás que tenés que hacer ciertas cositas, y te estoy diciendo que la salvación de principio a fin, en este aspecto y en este punto, no hay ningún momento donde vos intervenís para hacer algo. Dios lo hizo todo de principio a final. Lo que había sido destinado ante la fundación del mundo, lo que está siendo ejecutado dentro del Cronos y lo que pasará en la eternidad futura, estaremos con Él para siempre. Porque dice que el propósito, la meta, el porqué y el para qué es hacerlo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿de qué vale? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo Jesús para que muera? Cuando Él iba a ser levantado en la cruz, iba a ser un motivo de crucifixión, pero también de exaltación. Y el sufrimiento de Jesús en la cruz iba a ser un modo y una forma y una manera en la cual Dios quiso para que su nombre sea glorificado. La única manera en la que podemos ser salvos es mediante la obra de la cruz. La palabra didomi es dar a conocer. Efesios 3:16. En esta mañana quiero orar por vos, por mí y por todos los que escuchan. Que Dios te haga conocer a Cristo. ¿Sabes cómo Dios puede hacer conocer a Cristo? En los que no han creído a través de la palabra. El Espíritu Santo convence de pecado a tu vida y que antes no creía en que Jesús es el Hijo de Dios y que vino a hacer una obra perfecta. Y los que creen ya, para que nos dé conforme a la riqueza de su gracia, para que ilumine los ojos del entendimiento. El apóstol Pablo en Efesios 1:18 hasta el 23, ora por los hermanos de la iglesia de Éfeso, que era una carta que tenía que circular por varias iglesias, diciéndole que acuérdense la posición que tienen en Cristo. ¿Cómo? Dios Padre los eligió. Cristo los redimió, en quien tenemos la redención. Y el Espíritu Santo los selló. En la obra de la salvación, las tres personas de la Trinidad están involucradas. Y vos y yo no hicimos nada. Nos eligió sin merecerlo. El Espíritu Santo, para los cristianos, puede mostrar la fragancia de Cristo, el carácter de Cristo,
En su ministerio lo fue todo y en su obra lo completó todo. Y hoy el Señor está arriba y lo llena todo, en todo. Dios Padre, te alabamos porque tú eres bueno, porque la salvación es del Señor, de principio a fin. Dale entendimiento a mis hermanos, dale entendimiento a mi vida, a mi corazón, a mi espíritu, para poder profundizar en estas verdades tan preciosas. La Trinidad en la salvación, una planificación, una ejecución y una aplicación en nuestras vidas, para gloria de tu nombre. Amén.